Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, suplicándote que nos bendigas con tu buena palabra, Señor, que sea derramada sobre nosotros para que tu palabra fluya como un río poderoso, Señor, sobre todo nuestro ser, papito lindo, y que por medio de esa palabra bendita nosotros activemos y vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Padre, por favor, danos la revelación para que nuestro espíritu sea fortalecido cada día más, Señor, para que podamos avanzar y podamos alcanzar todas aquellas cosas por las cuales hemos sido alcanzados. Te lo venimos pidiendo y suplicando en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero continuar con el tema que veníamos hablando en el primer servicio del día de hoy y estuvimos hablando del espíritu de oración. Nosotros, amados hermanos, necesitamos, yo creo que necesitamos orar más de lo que regularmente oramos. Yo creo que el orar debería de ser el pan nuestro de cada día. La oración es una tremenda bendición para el Hijo de Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a esos inicios, necesitamos clamarle a Dios. Porque, hermano, clamarle a Dios en medio de una dificultad, en medio de una lucha, en medio de una adversidad, hermano, todo mundo lo hacemos, pero lo hacemos porque ya estamos metidos en un problema o porque tenemos una necesidad. Y es válido hacerlo, claro que sí, es necesario hacerlo y hay que hacerlo. Pero, ¿qué le parece si hoy no cambiamos como cuando usted le cambia chip a su teléfono? Sigue siendo el mismo teléfono, pero ahora ya tiene una nueva información, tiene nuevos números, incluso el teléfono recibe un nuevo número y entonces usted empieza a agregar contactos que usted quiere que sí estén y empieza a eliminar aquellos contactos que usted ya no quiere que estén. Entonces la oración es un cambio de chip, es un cambio de manera de pensar en nosotros para que nosotros empecemos a orar y a buscar a Dios, no por una necesidad, no por algo que me convenga, sino por la necesidad de mi espíritu de estar más cerca de Él, de cada día estar más cerca de Él. Por eso es que es importante que nosotros volvamos a la oración. Fíjese que inclusive el trabajo principal de un ministro, dice la Biblia, que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia: no les conviene a ustedes que nosotros nos dediquemos al servicio de las mesas, porque nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a la palabra. Y también dice la Biblia que hay dos cosas que santifican al individuo, que es la oración y es la palabra. Entonces la oración, amados hermanos, nos va a llevar a nosotros a que podamos ser santificados en el Señor. Y entonces nosotros, dice aquí la Biblia en Zacarías 12:10, y derramaré, solo voy a leer desde aquí hasta aquí. Es lo que me interesa de este versículo de la Escritura, porque de aquí para acá tiene otra explicación que vendría a ser de necesidad de otro tema, pero solo me quiero basar en la primera parte, porque aquí está el pie de imprenta de lo que es el nombre del tema, el espíritu de oración. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Mire qué impresionante eso. Entonces, aquí viene algo muy tremendo, que el Señor nos da a nosotros un espíritu primero de gracia y después de oración. Entonces, cuando nosotros vemos que el espíritu de gracia, gracia significa un favor inmerecido. Entonces, solo imagínense que Dios desde ya nos está diciendo que nos va a dar a usted y a mí favores inmerecidos. Pero para llegar a obtener esos favores inmerecidos, lo que Dios nos va a dar es que tengamos un espíritu de oración para que podamos pedirle a Dios y desde ya podamos recibirlos. O sea, Dios nos da el paquete completo. Haga de cuentas que Dios nos da un multivitamínico acá, que es lo que usted y yo necesitamos para que nuestro espíritu agarre fuerza, que venga la gracia del Señor, los regalos inmerecidos de Dios, porque Dios nos lo quiere dar, pero Dios nos dice: les voy a dar un espíritu de oración para que ustedes empiecen a comunicar conmigo, para que ustedes empiecen a hablar conmigo, para que ustedes tengan amores conmigo, y entonces cuando se acerquen a mí,
yo les pueda derramar de gracia a ustedes, les pueda dar de gracia todas aquellas cosas que ustedes necesitan. Entonces todos los que estamos aquí somos necesitados. ¿Cuántos decimos amén? Todos somos necesitados y por ende nosotros necesitamos que ese espíritu de gracia y ese espíritu de oración vengan sobre nosotros. Mire, algo así se lo puedo explicar yo a usted. Haga de cuentas que nosotros, voy a dibujarlo de esta manera. Nosotros, estos son vasos, ¿verdad? Este es su espíritu humano, ¿verdad? Esto vendría a ser su alma y esto vendría a ser el cuerpo, ¿sí? Ok, entonces lo que Dios quiere impactar a nosotros en nuestra vida es el espíritu. Esto es nuestro espíritu humano, porque impactando nuestro espíritu humano, nosotros adquirimos vida y nosotros adquirimos una transformación poderosa de parte de Dios. Entonces, Dios viene y envía al espíritu de gracia. ¿Y cuál es el otro espíritu, hermanos? Muy bien, de oración. Está conmigo aquí en la prédica, ¿verdad? Ok, entonces viene Dios y agarra estos espíritus para que tengan un choque, ¿verdad? Un encuentro con nuestro espíritu humano y entonces venga y active nuestro espíritu. Porque se necesita activar nuestro espíritu, porque la Biblia dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Pero nuestra carne es débil no para buscar la carne, porque para eso sí es fuerte. Para lo que es débil la carne, estas dos cosas es para buscar lo espiritual. Muy bien. Para esto es débil la carne, para buscar lo espiritual. Por eso es que la carne es cómoda, siente que orar es pesado, siente que venir al culto es pesado. Entonces Dios quiere enviar un espíritu de gracia y de oración a nuestro espíritu para que lo active y entonces nosotros empecemos a recibir fortaleza aquí en nuestro espíritu de parte de Dios para que nuestro espíritu, hermano, se empiece a llenar por medio de la oración y de la presencia de Dios y empiece a llenar nuestra alma y luego empiece a llenar nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, empezamos a ver la transformación espiritual en nosotros. Si nosotros oráramos como oraba Daniel 3 veces al día, no por la comida, sino por buscar a Dios, hermano, fuéramos fortalecidos a tal punto que Daniel, por tener esa comunión con Dios, lo echaron al foso de los leones y los leones no se lo comieron. No se lo comieron porque Daniel, dice la Biblia, que él tenía un espíritu extraordinario. Tal vez si me ayudas a buscar ese, hoy no andas armada hasta tal vez que diga espíritu extraordinario, porque eso era lo que Daniel tenía. Voy a buscarlo aquí. Dale, si lo encontrás me decís, Viquita. Vamos a buscarlo acá. Espíritu extraordinario. Eso era lo que Daniel tenía. ¿Por qué razón? Mire, vamos a ver. ¿Ah? Daniel 5:12. Sí, excelente. Mire, aquí, Daniel 5:12. Lo voy a poner en las letras más grandes para que usted lo pueda leer aquí conmigo. ¿Dónde está Danielito? Daniel 5:12. Mire, voy a ponerlo la Reina Valera 60. Vamos a ver acá. Mire acá, Daniel 5:12. Debido a que se halló, voy a leer desde aquí. Vamos a ver. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, y tu padre rey Nabucodonosor, tu padre rey, los nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. O sea, estos eran unos reyes paganos. Era la forma en que podían interpretar el poder que Daniel tenía, porque no conocían a Dios. Y entonces mire lo que dicen ellos: debido a que se halló en Daniel un espíritu extraordinario.
que contenía conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel. Entonces, imagínense, este Daniel tenía un espíritu activado, fortalecido, porque él oraba 3 veces al día. Y entonces su espíritu era un espíritu extraordinario. Y miren lo que dice la escritura, porque era extraordinario porque tenía conocimiento, tenía inteligencia, interpretaba sueños, explicaba enigmas difíciles y algo muy importante que es lo que usted y yo necesitamos: solución de problemas difíciles. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una serie de problemas y no sabemos cómo solucionarlos, el problema es que no somos hombres y mujeres de oración. Porque si fuéramos hombres y mujeres de oración, tuviéramos comunión con Dios y ahí Dios se manifestara en nosotros. Y entonces hoy Dios viene y dice: yo voy a darle un regalo a mi pueblo y le voy a dar el regalo de un espíritu de gracia y un espíritu de oración, para que tengan un espíritu extraordinario. Mire, esto es algo muy, muy hermoso, porque Dios te quiere dar a ti un espíritu extraordinario. O sea que tu espíritu ya no va a ser un espíritu ordinario cualquiera. Va a ser fuera de lo ordinario, porque el Espíritu de Dios lo va a agarrar y lo va a volver algo. Y entonces, si tu espíritu se convierte en un espíritu extraordinario, tu alma se va a convertir en una alma extraordinaria y vas a poder bendecir a tu al Dios, porque David decía: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces el alma no se va a olvidar de ningún beneficio de que Dios ha hecho, y vamos a bendecir a Jehová. Y nuestro cuerpo va a estar lleno de salud, de vigor, de fuerza, para poderle servir a Dios. Entonces Dios nos quiere hacer a nosotros hombres y mujeres extraordinarios por medio de la oración. A estas alturas del partido necesitamos orar en todo tiempo. Por eso dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No como alguien dijo, orar sin cesar. No, porque no está hablando de un nombre, por eso no lleva tilde, ¿verdad? Orar sin cesar. O sea que nosotros tenemos que estar orando. Por ejemplo, vamos camino a nuestro trabajo, vamos camino al supermercado, vamos camino a la verdulería, vamos camino a la frutería, y entonces ahí en nuestra mente ir orando conforme la necesidad de que el Espíritu nos ponga. Orar sin cesar, y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo oremos sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, perdóneme, pero esto no lo puede hacer una persona sin que tenga la ayuda espiritual de parte de Dios a través del espíritu de gracia y del espíritu de oración. Porque podemos orar, pero a ver, sinceramente, mire, de verdad, sinceramente, no me voy a contestar esta pregunta, pero ¿cuánto tiempo oramos? Es difícil contestar esa pregunta. ¿Cuánto tiempo oramos? Yo le aseguro que tal vez en medio de una necesidad sí podemos abundar en la oración, porque ni modo, la necesidad aprieta, ¿verdad? Pero por una búsqueda al Señor, de decir: Señor, gracias a Dios no tengo ningún problema, estoy bien y voy a orar, así como me pongo a ver mi Facebook. En el tiempo que pongo a ver mi Facebook, el doble voy a orar. Hermano, estaríamos en otra dimensión. ¿Ah? Fuéramos super espirituales, estaríamos en otra dimensión. Es más, a lo mejor ya nos hubiéramos ido con el Señor por la vida de la vida, sin ver muerte, como Elías, o como Daniel, que aunque lo arrojen en medio de leones, el hombre pudo dormir tranquilo. Imagínense, lo arrojaron en los leones, y él, yo me imagino que se empiernó a un león, ¿verdad? Y decía al otro: ponte encima para que me acobijes bien, porque hay mucho frío aquí en este hoyo. Entonces, en medio del problema tan terrible, mire, estaba acusado Daniel, estaba señalado, lo habían difamado, le habían puesto una trampa y lo habían condenado a muerte, y el hombre puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque él era extraordinario.
¿Por qué? Porque su espíritu había recibido una dosis de poder de parte de Dios, que es la que Dios nos quiere dar a nosotros. Por eso dice la Biblia: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros la forma en que lo podemos resistir es a través del espíritu de oración, clamando, orando, sin cesar. Ahora, sigamos avanzando acá. Mire, pues cuando nosotros oramos, empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se fue a bautizar. ¿A dónde se fue a bautizar el Señor Jesucristo? ¿A dónde? Al Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan, muy bien. Entonces mire lo que dice Lucas 3:21. Todos los evangelios narran que cuando a Jesús lo bautizaron, inmediatamente bautizarlo, se abrió el cielo y se derramó el Espíritu. Pero el evangelio de Lucas lo dice diferente, porque dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, diga conmigo, orando. Mire qué tremendo, orando, el cielo se abrió. Impresionante eso, porque cuando Jesús fue bautizado, ya cuando uno tiene los 4 ángulos, ¿verdad?, de los 4 evangelios, yo puedo imaginar que Jesús desciende al Jordán. Juan no lo quiere bautizar. El Señor le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Ok, venga pues. Y lo sumergen y lo bautizan. Y cuando lo bautizan, se ponen a orar, según lo de Lucas. Se ponen a orar, y al momento que están orando, sucede un milagro que no había existido antes. Era que el cielo se había abierto, y aún ese acto está vigente, porque aún los cielos están abiertos para que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, creyendo, lo recibiremos. Porque dice la Biblia que el Padre derrama toda buena dádiva y todo don perfecto sobre sus hijos, o sea, sobre nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que activó que los cielos se abrieran? La oración. Y entonces cuando ellos oraron, se abrió los cielos y descendió el regalo más maravilloso que el ser humano puede tener. Así es. Y entonces, después de orar, descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Y Juan lo vio al Espíritu Santo, y lo vio en forma corporal como una paloma. A ver, ¿qué fue lo que agarró Noé después del diluvio y lo sacó del arca para ver si el agua ya había descendido? Una paloma. Ah, sí. Ok, traía la hoja de olivo. ¡Hay vida! Pasó la calamidad, y entonces ahora se vuelve a manifestar el Espíritu Santo como una paloma diciendo: hay vida. Y entonces vino una voz del cielo. Lo segundo fue, esto sería lo primero, lo segundo fue que vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en que tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Entonces, mire qué tremendo esto, porque orando se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo, e inmediatamente se empieza a oír la voz. ¿La voz de quién se oyó ahí? Del Padre Dios. Entonces, pero mire, todo lo que activa la oración es poderosa. Por eso es que el enemigo lo sabe, y el enemigo mete cansancio, el enemigo mete flojera, el enemigo mete problemas, mete desánimo, mete estorbo. Tal vez usted va a orar y empiezan a tocarle, tal vez usted va a orar y usted está orando y: ay, Padre, en el nombre de Jesús, ay, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, y uno se le olvida. Pero dice que por la práctica nuestros sentidos son ejercitados. Si nosotros empezamos a orar, pero no nos pongamos tiempo de decir: voy a orar 15 minutos, porque si no parece penitencia. Sino lo que empecemos es decir: Padre, yo quiero orar, enséñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Abre los cielos. Y usted empieza a orar así. Y después otro día orar, otro día orar, otro día orar, hermano. Y le aseguro que nuestra vida sea distinta. Por eso es que hoy en la mañana
Aquí hubo un cambio de dimensión. Ahora vamos a orar. Ahora voy a estar mandando yo a los chats turnos de oración porque vamos a estar orando todo el día. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cielo se abra. Romanos 8:26 es eso. Romanos 8:26 creo que es. Dice, y de la misma manera, también muy buen punto, no lo tenía este versículo, ¿saben? De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Lo de la carne. Es débil. Entonces el Espíritu Santo dice, este ya está pensando en los frijoles, este está pensando ya en otras cosas, se desenfocó de orar, ahí voy a ayudarlo, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que esos gemidos indecibles usted y yo no los entendemos, porque allá arriba se habla un lenguaje que nosotros no entendemos. Claro, cuando seamos transformados lo vamos a llegar a entender, pero ahorita no lo entendemos. Por eso es que cuando el Espíritu Santo nos llena, lo que Dios nos permite hacer es hablar en lenguas, pero no las entendemos. Hasta que venga el don de la interpretación de lenguas. Ajá. Uh-huh. Tremendo, ¿verdad? Sí, cayó nieve también en otro lado de había incendios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Entonces, ¿sabe qué, iglesia de Dios? Nosotros necesitamos orar porque nosotros queremos todos los beneficios de Dios, pero no oramos. Y Dios quiere que oremos porque Dios, mire, Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar, nos quiere bendecir, quiere trasladarnos en otra persona. Y no hay pero que valga. Porque, a ver, yo me pongo a pensar algo. A ver, yo oro para que el Señor me dé la palabra, oro por cada uno de ustedes. Antes de dormirme, mi esposa es testigo que yo empiezo a bendecir a todos por nombre, sus casas y todo. Pero yo necesito seguir orando más. Y yo creo que usted también necesita orar más. Porque nosotros necesitamos, número uno, que los cielos se abran, hermano. Sí, exacto. Amén. Sí, ya estaba fortalecido. Y usted dijo algo muy importante. Dios mismo fue el que mandó que se cerraran la boca de los leones. Exactamente. Ahora, mire, por eso es que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Porque Él intercede por nosotros. Estamos metidos en un problema. ¿Y quién va a salir a nuestro favor? A través del Espíritu. Por eso es que viene, mire, viene un problema, y está aquí el problema aquí entre nosotros. Y nosotros vamos fortalecidos ya en la oración. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y como está intercediendo por nosotros, entonces hay manifestaciones espirituales. Hay manifestaciones gloriosas. Empiezan a suceder cosas maravillosas. Y entonces hasta que lleguemos a un punto que escuchemos esa voz. Cuando nosotros escuchemos esa voz, amados hermanos, es porque nosotros ya estamos en otra dimensión. Cuando les... Sí, Diga. una vez estaba yo en un trabajo donde estaba antes, Ajá. pues yo creo que ya lo había comentado, ¿no? Pero andaba de malas, estaba haciendo mi trabajo molesta, incómoda, Ajá. pero algo
me dijo, o no sé si lo escuché, lo pensé, pero fue algo que hazlo de buena manera porque de ahí das el 10. Ah, impresionante eso. Mire que por eso le digo que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Impresionante. A ver, si un hombre le hubiera dicho eso a usted, más enojada la hubiera puesto. Pero como vino de parte de Dios, ¡pum!, vino una revelación impresionante. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿cuántos queremos que se nos abran los cielos? Ahora, sigamos viendo otros beneficios aquí poderosos. Déjenme ver si es este el que... vamos a ver, este ya, vamos a ver acá. Vamos a orar aquí. Daniel 9:20. Hablando de Daniel, ¿verdad? Mire lo que dice acá. Aún estaba hablando y orando. A ver, entonces, el orar no son repeticiones vanas como nos habían enseñado en la antigua religión antes, ¿verdad? Que uno le decía, rece 20 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, 20 esto, 20 el otro, y uno con tal de salir rápido de su penitencia, para y ya ni uno decía nada. Sí, o sea, era aquello que decía uno, pero ya voy por 15, no, decía ya vas por 12 y volver a regresar era difícil. Pero entonces aquí vemos que hay un diálogo, mire hermano, hablando y orando. Porque es que la oración, por eso es que la oración no es una penitencia. Ahora, por eso dice la Biblia que cuando nosotros oremos, tenemos que entrarnos a nuestra habitación y echar llave. Porque si usted va en la calle, en una gran habladera solito, hermano, aunque usted esté en comunión con Dios, la gente que está alrededor suyo, que no nos interesa que piensen, pero ¿qué va a decir una persona que nos mira hablando solos? Está loco, ¿verdad? Que usted esté así, ay, te amo, ¿cómo te amo? Y toda la gente va a decir, ¿y verdad? ¿Verdad? Por eso es que nosotros debemos de saber que en la oración es un momento de comunión. Claro, hay momentos en que yo estoy en mi trabajo o estoy en la universidad o estoy donde estoy y el Señor me dice hay que orar, pero son oraciones específicas. Pero para tener comunión con Dios es que nadie me interrumpa. Y mire lo que dice Daniel, aún estaba hablando y orando y que confesando mi pecado. O sea, él estaba orando y aprovechó a confesar su pecado. Pero no se quedó ahí. Él evolucionó y empezó a confesar el pecado del pueblo de Israel. Eso se llama intercesión. Y derramaba mi ruego. Mire qué impresionante. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces aquí mire, estamos viendo que Daniel era un profeta de Dios, con un espíritu extraordinario, pero era un hombre poderoso en oración, porque él hablaba con Dios, oraba a Dios, hermano, confesaba su pecado a Dios. Estamos hablando de que no se lo comieron los leones, estamos hablando de que tenía un espíritu extraordinario y el hombre tenía pecado. ¿Y cómo andaremos nosotros? Por eso es que la oración santifica, porque en la oración yo puedo decir, Señor, solo tú conoces qué estoy pensando. Solo tú conoces qué estoy sintiendo, Señor. Solo tú, a ti no te puedo engañar. Pero por favor, Señor, ya no quiero tener esas reacciones. Ya no quiero tener esos sentimientos. Ya no quiero tener esos pensamientos. Por favor, lo vengo a confesar delante de ti a través de la oración. Por eso es que debe de ser una comunión aparte con Dios. Y ya después, uno dice, muy bien, ya confesé mi pecado. Ahora voy a ver el de mi pueblo. En este caso sería el de mi casa. El de mi casa. El de mi familia. Señor, yo vi que voy a poner un caso de mi hija, ¿verdad? Pues yo vi que mi hija hizo algo que no está bien, Señor. Por favor, ella no sabe, a lo mejor no tiene el conocimiento total, Señor. Por favor, perdona esas palabras. O cuando ellos a veces dicen alguna frase en su inocencia, no vulgar, por supuesto, sino que algo que dicen los niños
inmediatamente le digo, no, eso no es así, por favor, porque eso significa esto y esto. Entonces ellos ya dicen, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero siempre es bueno orar para decir uno, Señor, perdona a mi familia. Mire, Job hacía algo bueno, pero no lo hacía bien, porque Job sabía que sus hijos pecaban, pero Job solo ofrecía sacrificio por sus 7 hijos y a sus hijas no, y eso no le gustaba a Dios. Solo por sus hijos varones intercedía Job. No, y él debería haber hecho por toda su casa. Entonces, todos los que estamos aquí debemos de interceder por nuestra casa, los padres por los hijos y los hijos por los padres. Y por toda la familia, los cónyuges, por todos. Por eso dice la Biblia que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. ¿Cómo? A través de la oración. Mire, esto es otra cosa. Nosotros en nuestro hogar, hermano, mire, yo como pastor no fui enviado aquí a convencer a nadie. Fui enviado a predicar la palabra porque el único que puede convencer, ¿cómo se llama? Cristo y el Espíritu Santo, porque es el único que convence de pecado, justicia y juicio, y es el único que cambia. Ahora, hermano, mire, la única forma de que un familiar nuestro pueda cambiar no es nosotros hacerle entender con nuestro medio. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y dar el ejemplo. Con testimonio, por ejemplo. Haga de cuenta que este pedestal que está aquí es mi hijo. O mejor esta bocina es ¿qué? Esta es la esposa de ¿verdad? Y la bocina nunca falta al culto, siempre es que está, ¿verdad? Pero aquel sí, es más, ni quiere venir. Y entonces viene la bocina y empieza a utilizar fuerza humana, cosas humanas, y está bien, aquel viene, pero no produce. Entonces lo que debería de hacer, o un hijo, o él es el papá de este hijo, pero ya está crecido el muchacho, pues, o sea, ya le perdió el dominio. Por ejemplo, Esteban y Esther vienen al culto, porque son pequeños, los traigo, pero, exactamente, entonces, sí, hermano, muy bien, porque si yo tengo un buen testimonio, si yo tengo un buen ejemplo, pues me va a ir bien. Entonces, esta bocina que está acá, lo que hace es doblar rodillas, orar, tener un buen testimonio, tener un ejemplo, y entonces en el mundo espiritual empiezan a haber activaciones, empiezan a haber cosas y ¡pum! Vienen y empiezan a haber transformaciones. Esto es lo que nosotros necesitamos, doblar rodillas. Pero busca del Señor, le digo, tú también puedes orar, le empezó a decir, le digo, mira, por ejemplo, yo oro por ti y el ángel de Jehová o Dios andan detrás de ti, pero si él ve algo que a ti no te agrada, se aleja, le dije, y te roba la bendición. Ok, entonces, sigamos, entonces aquí está la técnica, hablar y orar con Dios. Pero ahora lo que yo quiero señalarle aquí de esto a usted es que el hablar y orar es que nosotros necesitamos ser limpiados de pecado. ¿Para qué la oración, amados hermanos? Para ser libre de pecado. ¿Qué pecados? Los que adquirimos por herencia, los que nosotros hemos cometido, y mire, y los que el diablo está preparando. Porque el diablo tiene planes perversos, los cuales reprendemos. Pero no nos los va a presentar como pecados de un solo, los va a presentar como unas tentaciones. Las tentaciones viene de tentar, ¿verdad? A ver dónde suena el problema y entonces empieza a pachar aquí. Aquí sonó, dice, ¿verdad? Y sigue echando. Y ok, ya le saqué ritmo, ¿verdad? Sí. El mic.
Y entonces ahí es cuando, solo termino esa frase, ahí es cuando nosotros debemos de entender de que si somos tentados, ya no que el diablo ya no nos tiene que tentar. Porque, a ver, solo lo último, a ver, yo me dejo tocar pues todo mi ser por mi esposa y ella por mí. Pero si viniera otro a quererte tocar, tú lo tienes que noquear, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y si nos quiere tocar o tentar a nosotros con tentaciones, no, porque lo único que se quiere tocar es el Señor. ¿Sí, hermano? Sí, ¿verdad? Dios sí conoce lo que pensamos, sentimos, ¿no? Sí. Pero el diablo no. Exacto. Pero el diablo nos está observando. Entonces ve nuestras facciones, Sí. nuestras reacciones. Y entonces él es cuando manda esos ataques. Ah, pues esta persona pues es muy corajuda. Ya sé que es corajuda porque reaccionó así con algo que le dijo otra persona. Él no sabía lo que uno trae en la cabeza. Pero ya la reacción, entonces él hace que más personas nos busquen problemas y ahí reaccionamos de otra manera, ¿no? Así es. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. El enemigo no. Ok, pero el enemigo, como bien digo usted, nos estudia, nos analiza. Él tiene un expediente de nosotros y dice, muy bien, ¿cuáles son las debilidades del pastor Estuardo Gutiérrez? Son estas, dice él, ¿verdad? Entonces, cuando él quiere aplicarlas, ya se dio cuenta que esas ya no son debilidades, porque dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y dice la Biblia, mi poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestras debilidades, el poder de Dios. Entonces, cuando él viene a decir, ataquemos estas debilidades, y se viene a dar cuenta que, por ejemplo, atacarme a mí con una cerveza, aunque te esté haciendo ya mucho calor, ya no le tiene efecto. ¿Por qué? Porque a mí me dejó de gustar la cerveza hace más de 20 años. O sea, ya no puede hacerlo. Pero él se va actualizando. Y él dice, muy bien, entonces vamos a limpiar todo esto, pero ahora tal vez esto y esto y esto. Y entonces ahí, cuando él ya vino a tentar y sacó un sonido, ahí es donde yo tengo que ir a mi habitación y doblar rodillas, ¿verdad? Y ponerme a orar, a hablar con Dios, decirle, Señor, tengo esta debilidad, tengo este problema, yo considero que ya pequé, pero, y si no pequé, pues no sé, pero yo mejor por las dudas te vengo a pedir perdón por este pecado. O como cuando usted dice, si somos bien corajudos, con el pensamiento nos enojamos. Con un gesto nos enojamos, con una mirada nos enojamos. ¿O no? Por ejemplo, haga el comentario, pues. Yo antes cuando, pues, más corajuda, ¿no? No digo que no soy, pero antes iba pensando en la cabeza y le voy a decir esto y le voy a decir esto otro y ya cuando ya era una bomba, ¿no? Ya cuando llegaba a ese lugar. Sí, por eso, imagínense, pues, ya usted iba ya solo para hacer boom, ya solo boom, llegaba a hacer, pero entonces, y el enemigo lo sabe, entonces viene el enemigo y tiene un expediente, pero necesitamos orar. Orar para que no entres en tentación también, ¿verdad? Somos débiles, hermanos. Entonces, dígame si no necesitamos orar o no. Nos conviene. Esto nos conviene, es nuestro pan diario. A ver. Sí. Vamos, como dijo el corito, vamos escalando peldaños, ¿verdad? Vamos mirando a la cruz y seguimos el camino angosto que se llama Jesús. Hoy vamos a orar y le vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Porque necesitamos eso. Y ahora, mire, no solo le vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, vamos a ir más allá. Le vamos a decir al Señor que nos limpie del pecado, que nos libre del pecado y que nos purifique de cualquier daño que el pecado pudo haber dejado. Le voy a poner por qué le digo eso. Imagínense que a este vaso,
ya está a punto de no tener agua, es más de una vez. Este vaso ya está usado. Ok, y como ya está usado, podríamos decir que ya tiene pecado, ¿verdad? Lo usado es igual a pecado. Muy bien. Ya está sucio. Entonces, para liberarlo del pecado, lo que necesita el vaso es que alguien me lo quite de la mano y lo ponga acá. Entonces, ya lo libraron del pecado. Pero yo no soy pecado, reprendo, va a ser que lo ensució, pues, ¿verdad? Mire cómo me pongo ejemplo yo, va, pero Dios me guarda. Muy bien. Entonces ya lo liberaron del pecado, ya está lejos. Ok. Ahora él necesita ser limpio del pecado. Y entonces viene y le pasan aquí, lo lavan, ¿verdad? Voy a poner aquí que lo están lavando. Muy bien. Y ya quedó limpio del pecado. ¿Usted lo usaría para tomar? Si yo se lo doy ahorita. Ah, ¿qué necesita el vaso entonces? Ah, muy bien. Ser purificado, ¿verdad? Ser purificado necesita el vaso. Y entonces ya vamos y le echamos jabón, lo tallamos, le pasamos agua y entonces el vaso queda listo para volver a usar. Así somos nosotros, por favor. Ahí tengo, gracias. Somos un vaso que ya Cristo nos perdonó el pecado, pero ahora necesitamos que nos liberte el pecado para que el pecado no nos vuelva a usar. Porque si Dios nos perdona el pecado, pero el pecado todavía nos tiene en su mano para volvernos a usar, entonces vamos a estar pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando y orando, pecando y orando, pecando y orando, y entonces nunca vamos a avanzar. Siempre vamos a estar caminando así. Mire, yo puedo caminar así, pero voy caminando, pues no avanzo a ningún lado. Así es el cristiano que está pecando y está orando, pecando y orando, pecando. Un día esto se va a cansar porque va a decir, ya no logro avanzar. Porque el pecado lo tiene así. Ok, y después de ser limpiado y purificado. Pero todo eso se logra en la oración porque la oración purifica, la oración santifica. Porque el Señor va a venir por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y bien planchadita, sin arruga, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros, hermano, por eso es que no se lo comieron los leones a él. Qué tremendo hombre de Dios. Aunque si él era humano como usted y como yo, si él pudo, pero no había venido Cristo todavía, ni estaba el Espíritu Santo. Si él logró esto en un pacto antiguo que es muy inferior al pacto que usted y yo estamos ahorita, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Y él vivía en medio de un lugar que se llamaba Babilonia, donde no había iglesia. La iglesia era él. El único hombre de Dios era él. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, de venir a una iglesia, de venir a orar y a pedirle a Dios para eso, para que el Señor nos limpie. Miremos, ya por cuestión del tiempo vamos a ver uno y dos más, pero este lo voy a dejar y lo voy a poner con este que para amarrar lo que acabo de decir. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, yo estoy orando, Señor, en el nombre de Jesús, y de repente me acuerdo que yo también tengo que perdonar. Y entonces yo tengo que perdonar. Ahora, el perdón es un proceso, porque tiene que ser un proceso evolutivo, así como es el amor, porque nosotros debemos de evolucionar en el amor hasta llegar a amar al enemigo. Ok, imagínense amar al enemigo como es estar pendiente del enemigo, y el enemigo siempre lo va a rechazar a uno, es más, le va a querer hacer daño.
Pero obviamente yo no voy a andar cerca de alguien que no quiere que yo esté cerca de él. Pero yo lo tengo que amar. ¿Cómo? Orando por él, bendiciéndolo. Lo miro, hola, Dios le bendiga. Y empieza a recordarme que el 10 de mayo fue ayer. Empieza a insultarme, pero yo lo bendigo. Pero tiene que ser un proceso de evolución, no es de la noche a la mañana que le tenemos que decir a alguien, ame a su enemigo, porque eso es imposible. Ok, entonces el perdón también es así. Pero ¿cómo se logra evolucionar hasta llegar a perdonar la peor ofensa que un ser humano pueda recibir? Orando. ¿Por qué cree usted que el Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque horas antes estaba en el monte Getsemaní orando y se llevó a 3 discípulos y los 3 discípulos las 3 veces se quedaron dormidos, pero él estaba orando. Entonces él llegó bien oradito a la cruz y entonces como estaba bien fortalecido en la cruz, en medio de ese proceso de muerte, de agonía, de destrucción, de maltrato, de tragedia, de desgracia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no fue de la noche a la mañana. Él estuvo orando. Y entonces nosotros, hermanos amados, de igual manera, tenemos que orar para que el perdón podamos llegar a darlo hasta la peor ofensa. Porque, por ejemplo, perdonar a mi esposa porque yo le dije, pásame un vaso, y ella me dijo, levántate tú y ve a traerlo tú. Yo me pude haber ofendido, pero eso es fácil perdonarlo. Pero una ofensa muy fuerte, muy grande, para eso es la oración. Para que el Señor a nosotros nos dé la capacidad y nos dé la revelación de poder pedir perdón y de perdonar. Ok, así son las ofensas que nosotros también hemos hecho. Porque hay pecados que nosotros hemos hecho que son muy rojos y debemos de ir a razonar con Dios. ¿Cómo razonar con Dios? En la oración. Y entonces en medio de la oración uno va pidiendo perdón, hasta que los pecados más horrendos que uno pudo haber cometido, somos totalmente perdonados, liberados, limpiados y purificados. ¿Por qué necesitamos orar? Ajá. Ese es otro detalle. Ujú. Tremendas. Por eso hay que orar, ¿verdad? Ok, por eso es que nosotros tenemos que orar muchísimo, ¿sí, hermano? Súbale todo, súbale todo. Sí, por ejemplo, podemos hablar de pecados muy fuertes, ¿no? O ofensas o daños muy fuertes, como puede ser una violación, Oh, un secuestro, un sí. asesinato. Ahí esas cosas como que, ¿cómo lo voy a perdonar, verdad? O un rechazo, un abandono, porque hay niños que los han abandonado, los han dejado y ya de grandes conocen a sus papás. Entonces ahí son cosas muy fuertes que ya cuando están en Cristo se pueden perdonar, ¿verdad? Sí. Solamente con la ayuda del Señor. Por eso es que necesitamos nosotros volver a la oración y volverle a pedir a Dios que nos ayude en medio de la oración a poder perdonar para también ser perdonados. Y ya por último, quiero cerrar con para poder orar. Dice Marcos 11:24, por lo tanto, os digo que todo lo que pidieres orando,
debemos de creer que lo recibiréis y os vendrá. Ok, entonces aquí la oración ya lleva algo que se llama fe. Porque si nosotros oramos, pero no creemos, ¿usted cree que esa oración es eficaz? Esa oración, hermano, solo salió de nuestra boca y ¡pum!, cayó al suelo. Pero si nosotros oramos creyendo que lo que pedimos lo recibiremos, entonces Dios lo enviará y vendrá a nosotros. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios. Ahí que te lo dé de una vez tú. No, solo así. Una vez me dijeron, órale al Señor como si tuviera dinero. Ah, pues, mira que, porque hay un verso que dice, si me buscares como buscas el oro y la plata, de cierto me encontrarías. Porque, a ver, Señor, danos dinero, ahí sí pedimos. Pero nosotros le debemos de pedir a Dios, así como buscamos esas cosas, ese dinero, como a ti te dijeron, pídele a Dios como pedir dinero. Lo que estuvieron diciendo, pídele a Dios con todas tus fuerzas. Pídele a Dios con todo tus ganas, con todo tu deseo. Así debe ser la oración a Dios. Pidiéndole a Dios con todas nuestras fuerzas y creyendo que lo que pedimos lo vamos a recibir. Y entonces si hacemos estas dos cosas, el Señor desde el cielo enviará todas las cosas a nuestras vidas. ¿Qué le parece si tomamos estos minutos para poder orar hoy? Y le pedimos al Señor que nos transforme nuestro ser, que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón. Yo creo que ya está cargado uno allá. O el que yo puse ahí, Celito, ese. No, cantemos la que. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir favor a mi esposa que pase acá al frente con todo, ahí para que podamos cantar un coro hermoso que el Señor quiere que cantemos en esta hora. Amén. Y que Dios nos ayude. Porque hoy necesitamos orar. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser llevados a otra dimensión. Hoy Tú hablas con Dios, sí, las cosas cambiarán. déjate ministrar por este coro. Orando. Ah, Señor, sí, Señor. Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Aleluya. Descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando. Señor. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Qué hermoso coro, qué hermoso. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Si tú quieres que las cosas cambien, hay que empezar a orar. Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Aquí estamos nosotros, tus hijos, en tu casa, Señor, suplicándote que envíes el espíritu de gracia y el espíritu de oración sobre nosotros, que sea una administración directa a nuestro espíritu, para que se active dentro de nuestro ser, Señor, el ardiente y deseo, anhelo de orar, Señor. El ardiente anhelo, el ardiente deseo por orar, Señor. Que sea una necesidad, no por obligación, no por conveniencia, sino que sea una necesidad de amor por ti, Señor, de buscarte, Padre Santo. Yo con este pueblo nos declaramos necesitados de ser trasladados a otra dimensión, a la dimensión del espíritu, para ya no andar en la carne, para no andar satisfaciendo los deseos de la carne, sino para satisfacer los deseos tuyos, mi Señor. Oh, papito lindo, al descender ese espíritu sobre nosotros, el espíritu de oración, Padre, para que podamos orar, para que podamos pedir con fe, creyendo, Padre bendito, que todo lo que pedimos ya lo hemos recibido y que tú ya lo has enviado y que es cuestión de tiempo para que se manifieste a nuestra vida. Como cuando pedimos algo, Señor, y se lleva el tiempo hasta que llega a nuestra casa, Señor. Así es la oración. Es hacerte un pedido a ti, es pedirte, es suplicarte, Señor. Permite que nos deleitemos en ello, que la oración sea nuestra herramienta poderosa, poderosa, para satisfacer, Señor, tu corazón y para que nosotros encontremos la respuesta a todas aquellas cosas que nosotros tenemos necesidad y que se solucionen los problemas. Orando, cualquier necesidad, Dios la responderá. Gracias, Señor, por tu palabra, por tocar nuestro corazón, nuestro espíritu y hablarnos, Señor, a través del pastor. Te pedimos, Señor, que nos guardes y que esta palabra se albergue en lo más profundo de nuestro ser y sea un fruto abundante y agradable hacia ti, Señor, que lo podamos poner en práctica, Padre Santo. Te pido que nos lleves con paz, con bien, que tu paz y tu Espíritu Santo nunca nos deje, Señor. Nosotros dejamos este lugar, pero tu presencia que permanezca con nosotros, Señor. Cuídanos de cualquier contragolpe y contraataque, Señor, con cualquier ataque que podamos sufrir en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanas, quedamos despedidas. Las esperamos el día miércoles a las 7 y recuerden que mañana tenemos nuestro discipulado virtual. Despídase de su hermana y que el Señor la lleve con paz y con bendición.